Bueno, buenos días. Buen día. ¿Cómo están? ¿Alguien más tiene frío aparte de yo? Muy bien. Están todos manga Están larga. todos, fueron inteligentes, todos con buzo, campera, yo manga corta. Vivísimo. Bueno, domingo que viene no vengo porque voy a estar regripado. ¿Cómo están? Sentado. Bien, David. Bien, gracias, Dani. Lindo día hoy, solcito, al menos afuera. Hermoso día para estar en la casa del Señor. Que la casa del Señor somos nosotros, pero estar todos juntos acá para pasar un tiempo con la palabra, alabando a Dios, haciendo memoria de Cristo también, su sacrificio. Vamos a empezar encomendando todo este tiempo en las manos de Dios. ¿Oramos? Padre Santo, queremos darte muchas gracias por el privilegio de poder estar reunidos nuevamente. Señor, gracias porque tú nos permites hacerlo. Gracias por esta comunión que podemos tener y por este tiempo ahora, Señor, que juntos como hermanos vamos a estar alabándote, vamos a estar, Señor, meditando en tu palabra, pero sobre todo también haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que hizo por nosotros, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu nos guíe, nos ayude, Señor, a concentrarnos en ti, dejar de lado cualquier preocupación, distracción para poder estar disfrutando este momento en tu presencia. Señor, gracias te damos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñeme al Salmo 73. Uno de los pocos salmos que escribió un tal Asaf. No tengo ni idea quién era. Algún músico, alguien levita por ahí. Bueno, no importante quién era, sino lo que dice. Versículo 1, vamos a leer del 1 al 5 y después del 21 al 26. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Ahí estaba Asaf con una pequeña crisis existencial. Él veía que todas las personas malas a su alrededor prosperaban, le iban bien, estafaban otro el negocio y hacían plata, y vivían con riquezas, lujos. Dice, se puso a ver todo eso y dice: por poco resbalaron mis pasos, por poco me desvié de la fe, por así decirlo. Pero versículo 21 vamos a saltear un pedazo, dice: y se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, tanto era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Dice, en realidad era yo el que no entendía, el problema no eran los pecadores, no era Dios, era yo, no entendía. Con todo, versículo 23, yo siempre estuve contigo, me tomaste las manos derechas, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él se dio cuenta que más allá de la prosperidad, de todo lo que podía conseguir las personas sin Dios, eso no les iba a durar nada. Después, si quieren, en su casa lean todo el Salmo, es muy interesante. Pero él se dio cuenta que lo que él tenía era muchísimo mejor. Él tenía el mismísimo Cristo, el mismísimo Dios en su vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y me gusta la frase que dice: fuera de ti nada deseo en la tierra. No dice, además de todos los bienes y las riquezas también te deseo a ti. No, fuera de Cristo, fuera de lo que es Dios, fuera de lo que Dios quiere para mí, yo no deseo nada. Ojalá todos pudiéramos vivir de esa manera y con esas expectativas en la vida, ¿no? Que todo lo que creamos tenga que ver con Cristo, con Dios. Fuera de eso, nada sirve. Fuera de eso, todo lo que podamos conseguir el día que nos vayamos, acá se va a quedar todo. Empecemos cantando una canción que dice: Jesucristo basta.
Hay un himno antiguo. A veces decimos que los himnos son viejos, pero no es lo mismo viejo que antiguo. Algo viejo es algo deteriorado, arruinado. Algo antiguo puede tener muchos años pero estar en buenas condiciones. ¿No vieron a veces los autos antiguos que están todos como nuevos, estaban impecables? No, el mío está bien. Los himnos no son viejos, son antiguos, porque siguen manteniendo la misma hermosura, por así decirlo, que tenían cuando lo escribieron. Hay un himno antiguo que dice: Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme. El estribillo dice: ahora soy de Cristo, mío también es Él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. El bien más grandioso que tenemos hoy en la tierra, como leíamos recién, fuera de ti nada ha sido en la tierra, el bien más grandioso que podemos tener, yo creo que es justamente esta: la amistad con Cristo, la amistad con aquel que derramó su sangre para redimirme, aquel que me da la vida eterna. Así que cantemos este himno, después le vamos a dar lugar a Gustavo. No lo voy a casi nada. Pues con su sangre
Ahí está. Buenos días. Bueno, El himno que cantamos en la primera reunión la vamos a cantar al final de la predicación. ¿Sí? Me cambiaron de cosas. Yo no soy mucho de los himnos porque vengo, digamos, de un lugar, de una iglesia que no... Se cantaban himnos para la Santa Cena y eran casi siempre lo mismo, pero no teníamos variedad de himnos, ¿viste? Entonces... Pero justo el tema de hoy también nos puede acompañar un himno lindo que lo hemos cantado en la primera reunión. Bueno, espero que estén bien, aparte de estar sentados, espero que... ya me avivé, Pancito, yo me avivé. Que estén bien con el Señor, que estén bien con los hermanos, ¿sí? Como iglesia. Es importante que el cuerpo de Cristo viva en unidad, en comunión uno con el otro. Si hay conflictos, si hay problemas, si hay ofensas, es importante hablarlo, porque si no la iglesia no crece. No crece. No crece uno y tampoco puede ser de edificación para el otro, ¿sí? Entonces, bueno, en esta mañana vamos a hablar de Getsemaní, Mateo capítulo 26, acompáñenme. Los invito a que hagamos una lectura hasta el versículo 46, del 36 al 46, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 46 vamos a leer. Bueno, voy a hacer la lectura. Ustedes síganme ahí. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Bien, hasta ahí nomás. Hoy no vamos a hablar específicamente de la cruz, pero sí vamos a hablar un momento antes de la cruz. Como decía en la primera reunión, esto fue la antesala a llegar a la cruz.
al Gólgota. Y lo que vamos a poder contemplar en esta mañana, en este pasaje que hemos leído, es el sufrimiento interno que el Señor vivió. Después uno va a ver y va a poder contemplar, ¿sí?, hasta que llega a la cruz, el sufrimiento un poco más, o sea, interno del Señor Jesucristo, donde es azotado, donde es crucificado, donde hasta se le pone una corona de espinas. Pero en este momento lo que vamos a poder contemplar acá es el sufrimiento interno del Señor Jesucristo. Vamos a tener muchas enseñanzas que uno puede sacar y hablar de muchas cosas, pero no nos vamos a enfocar en un punto específico, sino que vamos a hablar un poco de cada cosa que nos enseña el pasaje. Ahí lo tenemos al Señor, apartado con sus discípulos, como solía hacerlo, no solamente en este pasaje, sino que si leemos mucho el Nuevo Testamento, vamos a ver que el Señor acostumbraba a apartar a sus discípulos a un lugar para estar con ellos, pero también el Señor mismo también se apartaba a un lugar solitario para orar con el Padre en intimidad. En este momento, el Señor Jesucristo junto con sus discípulos van a este lugar, Getsemaní, que era un huerto, ¿sí?, donde se trataba el tema del olivo, el aceite, lo que sea. Y era un lugar especial porque era un lugar tranquilo, era un lugar en el que ellos podían estar, y Jesús especialmente donde podía ir y orar con el Padre. Era un lugar conocido por ellos porque, como vemos en Juan 18:2, dice que era un lugar conocido para el Señor y sus discípulos porque frecuentaban ese lugar. Es por eso que Judas llega con los soldados a este lugar, porque era un lugar que ya conocía, o sea, él sabía dónde estaba el Maestro. Pero tenemos que tener en cuenta que para entender el sufrimiento que el Señor va a vivir ahora en el Getsemaní, por eso cuando dice Hebreos 4:15, dice que tenemos un sumo sacerdote que conoce cada una de nuestras debilidades porque Él las vivió. Entonces sabemos y podemos tener bien en claro cada uno de nosotros que Dios, el Señor Jesucristo, sabe y conoce de nuestras debilidades porque Él las vivió. Él conoció bien, de cerca, lo que es el sufrimiento. Por eso tenemos que entender nosotros que el que está en Getsemaní es Dios. Pero el que está en Getsemaní también es hombre. Estamos hablando de que el que está sufriendo, sí, es Dios hecho carne, pero es 100% hombre. Hombre verdaderamente, Dios verdaderamente. Y lo vamos a ver el Señor ahí. Tomando a sus discípulos, dejando a 8 de sus discípulos a la entrada de este huerto y llevándose a 3 discípulos. ¿A quién se llevó? A Pedro, a Jacobo, a Santiago, a Juan. Y a Juan, 3 discípulos, que eran los más, digamos, del círculo íntimo del Señor. Y se los lleva y se los aparta y les dice, y les empieza a hablar y empieza a compartirles y a decirles aquellas cosas que el Señor estaba viviendo. Les habla y les dice, hay mucha tristeza dentro mío y hay mucha angustia. Fue lo que expresó el Señor a sus discípulos. Y cuando hablamos de la tristeza del Señor, estamos hablando de un dolor intenso que llegaba a lo más profundo del Señor, que llegaba al dolor del alma. Y si hablamos de la angustia, estamos hablando de la preocupación que tenía en ese momento el Señor Jesucristo. El Señor estaba angustiado, estaba dolido y estaba preocupado. ¿Y qué era esto que le causaba tanto dolor al Señor? Recuerden lo que le dije recién, entendamos que estamos, o que el que está en el Getsemaní es el Verbo hecho carne. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Es 100% hombre y 100% Dios.
Entonces lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo sufriendo. ¿Y qué era la causa? ¿Era la cruz? ¿Era la cruz? Por eso el Señor le dice, cuando va y se postra en el suelo, literalmente se postra de rodillas, inclina el rostro al Padre y dice, Padre mío, si es posible que esta copa pase. Pero que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. La idea de que la copa pase es que la copa pase de largo o la copa se aparte. Porque ¿qué significaba la copa? Si vamos al Antiguo Testamento, la copa significaba ira. La justicia de Dios aplicada al hombre que había quebrantado la ley. ¿Qué es esto que le causaba tanta agonía? Vamos a hablar de un tema que no es fácil de explicarlo. Pero tampoco me voy a meter tan profundo. Porque hay cosas que uno no entiende. Y este sufrimiento es difícil de comprender. Aquel sufrimiento que el Señor estaba viviendo y experimentando. Porque el Señor iba a cargar con el pecado del mundo. Porque la justicia de Dios y la ira de Dios iba a ser aplicada sobre Él. No es que el Señor no quería ir a la cruz. Él quería ir a la cruz. La cruz estaba pensada, como hablamos con Daniel el otro día, desde la eternidad. La salvación del hombre estaba pensada. La decisión que había tomado el Señor Jesucristo de venir y subirse a esa cruz había sido una decisión voluntaria. Demostrada así con un amor incondicional, con un amor eterno. Entonces no es que el Señor no quería ir a la cruz. Ahí lo tenemos a nuestro Señor sufriendo. A mí me lleva cada vez que estoy ante un pasaje así a la reflexión. Es que te tiene que llevar a la reflexión. Te tiene que llevar a la meditación. Porque uno, ante tal pasaje, uno puede pensar, y uno dice, ¿cuánto sufrimiento estuvo dispuesto a pasar el Señor? Esto de tomar mi lugar, porque estamos hablando de que el Señor ahí estaba tomando literalmente tu lugar y mi lugar. El relato de Lucas es impresionante. El mismo relato, el mismo pasaje, cuando habla Lucas, dice que el Señor, que el sudor del Señor me trataba ahí hablándole al Padre en la intimidad. Dice que el sudor del Señor eran como gotas de sangre, dice, que caían al piso. Que la condición del Señor estaba siendo extrema, porque hay una enfermedad que tiene un nombre, que en el mismo sudor se mezcla con la sangre empieza a salir como por el sudor. No lo entiendo bien ese concepto médico, así que no lo puedo explicar. Pero literalmente podemos pensar en que el Señor estaba en una condición extrema. Era tanto el dolor, tanta la angustia, que no te la puedo explicar. Pero el Señor estaba sufriendo. Y cuando yo me pongo a pensar, digo, ¿cuánto yo estoy dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Cuánto? Le deja ahí a su discípulo, se lleva a 3 de sus discípulos y lo único que le pide dice, velen, estén atentos mientras que yo voy y oro. Se apartó el Señor, se apartó de ahí, creo que Juan, el relato de Juan o Lucas, dice que el Señor se apartó de los otros 3 discípulos, como a una distancia de el tiro de una piedra. Lo que quiere decir esto, que el Señor se había distanciado de sus discípulos para tener una comunión íntima con el Padre, pero que se podía contemplar al Señor. No solo en la persona, sino que se podía también contemplar lo que el Señor estaba hablando con su Padre. Y cuando vuelve, había llevado 3 discípulos. Quizás el Señor pensaba en contar con esos amigos, esos discípulos con los que pasó mucho tiempo juntos, para que ellos estén velando y estén orando. La idea de velar y orar como les pide el Señor es la idea de estar atentos, estar alerta. ¿Qué le pedía el Señor? El creyente tiene que estar velando día a día,
Uno tiene que estar alerta, uno tiene que estar atento. ¿Qué pasa cuando uno vive una vida atenta y alerta? Uno puede estar preparado para aquellas circunstancias que puedan presentarse. Uno puede estar preparado para lo que se viene. Y le dice el Señor también, oren. La idea de este verbo es que tiene que haber una continuidad, una constancia entre lo que es estar alerta y vivir una vida constante y permanente de oración. Porque cuando oramos y vivimos una vida de oración, cuando necesitemos la ayuda de Dios va a estar. Entonces estamos hablando de un creyente preparado para las circunstancias. Porque así dice el Señor. Velad y orar, ¿para qué dice? Para que no entréis en tentación. Y le habla a Pedro, le habla específicamente a Pedro. Pero en realidad la exhortación que dice el Señor, ¿no habéis podido velar y orar una hora? Aunque aparece el nombre de Pedro, no quiere decir que fue solamente el balazo para Pedro. Fue para todos. Y no podemos desprender el pasaje que viene. Quizá por alguna razón el Señor dice Pedro. Anteriormente Pedro había prometido fidelidad. Señor, voy a ir contigo hasta la muerte. Entonces, ¿en qué me hace pensar esto? En que podemos ser tentados ¿a qué? A serle infiel al Señor. Porque después podemos ver más adelante cómo Pedro le niega al Señor Jesucristo. Entonces la importancia de estar velando, estar atento, estar preparado y vivir una vida de oración constante. El Señor está ante el Padre y hace 3 oraciones. La primera oración le dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, y cuando pensamos en la voluntad de Dios, en este pasaje lo que podemos ver y contemplar es una obediencia del Señor Jesucristo hacia el Padre. El Señor pide algo, pide que esa copa pase de largo, pero solamente la idea del verbo ese de que pase esta copa es que el Señor, así mismo, aunque el Señor estaba pidiendo que pasara esa copa, el Señor estaba descansando en la voluntad de Dios. Así mismo, cuando hace la tercera oración, Él le dice, pero que no sea, que sea tu voluntad, que tu voluntad sea hecha. Lo vemos al Señor rendido y sometido y descansando completamente a la voluntad del Padre. A la voluntad del Padre. Y así como le decía recién, yo me ponía a pensar y uno piensa y se evalúa y dice cuánto yo estoy dispuesto a sufrir. Pero también me hace pensar, cuánto estoy dispuesto yo a obedecer. O cuánto yo estoy dispuesto a hacer la voluntad del Padre y no mi voluntad. Porque muchas veces caemos en el error de que quizás mi manera, mi forma de pensar es mejor que la que Dios tiene. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo, así como dice en el Nuevo Testamento, muchas veces lo dijo el Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Si el Señor sufrió, si el Señor fue despreciado, nosotros no podemos pretender no pasar por lo mismo. Cuando el Señor mismo nos dijo que el mundo nos aborrecerá, que en el mundo tendremos aflicción. ¿Cómo puede ser que muchas veces llegamos a un punto de sentirnos tan mal por una pequeña cosa que un hermano dijo o que otra persona dijo, un pequeño comentario, nos vemos tan ofendidos? A comparación de todo el sufrimiento que el Señor vivió. El hecho de llevar la cruz de Cristo es sinónimo de sufrimiento.
Recién hice un comentario, ¿no? Y a veces, en mi momento que empecé a conocer a Cristo y empecé a estudiar el monte, viví mi vida de capricho. Me faltaba una madurez tremenda. Hasta que una persona vino y me dijo, Gustavo, dice, me habló de un proverbio, y ahí pude aprender mucho. ¿Hasta cuándo, Gustavo? Me dice. A lo largo de mi vida he recibido tantas exhortaciones que gracias a Dios por todas las personas que puso en mi camino, porque me han ido de una forma u otra acomodando las cosas que estaban erradas. ¿Hasta cuándo vas a prestar atención o te vas a encargar de las simplezas? Hay cosas que no tienen sentido, hay cosas más importantes en las que te tenés que enfocar. Pero deja la simpleza. Yo era nuevito, era mi primer año, ¿y qué es lo que es la simpleza? No entendía qué es lo que era. Y la simpleza, Gustavo, y son cosas simples, cosas que no tienen sentido, que no vale la pena que te enojes, que te pongas mal por esto. Pensemos por un momento, mirémonos al Señor Jesucristo acá en el Getsemaní, sufriendo, sudando gotas de sangre. Y después ese camino, esta es la antesala, como le decía recién. Eso lo leí de un comentario de Samuel Peremillo. El Señor está próximo a llegar a la cruz, pero esa es la antesala. Ese es el sufrimiento interno del Señor. Después se ve, claro, todo ese sufrimiento que el Señor pasa físicamente, que es más en la parte. Recién le decía el Cristian, dice, para mí, dice, el Señor sufrió más en el Getsemaní, dice un pensamiento personal, dice, sufrió más en el Getsemaní que en la cruz. Es inexplicable el sufrimiento intenso y el dolor que el Señor estaba viviendo en ese momento. El hecho de llevar la cruz implica un sufrimiento. A veces nosotros no queremos ser despreciados o que se nos burlen. Y entonces, ¿qué pasa? No damos testimonio de Cristo. Hay que sufrir. Hay que estar alerta, hay que estar atentos, hay que orar. Pero ¿cuán dispuesto estás a hacer la voluntad del Padre? Hasta este día, hasta este momento que has venido esta mañana, ¿has estado haciendo la voluntad del Padre o has estado haciendo tu propia voluntad? Yo en una reunión les había compartido, creo que hace un mes y medio, me parece que me va por los dos, creo. No hay una cosa mejor que estar dentro de la voluntad de Dios haciendo las cosas del Padre. Por un momento me estaba alejando de la voluntad de Dios y dije, no, esta vida no la quiero, esta vida no me gusta. Estamos a tiempo, porque si hoy estamos acá juntos, Dios nos ha dado la oportunidad nuevamente de abrir nuestros ojos para que podamos reflexionar y recapacitar y podemos también tener esa oportunidad de tomar una decisión. Veamos a Cristo. Dios, no sea mi voluntad sino la tuya. Aprendamos de Él. Porque uno puede sacar muchas cosas del pasaje, pero a simple vista uno puede ver esas cosas, de cómo el Señor estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros como iglesia, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia? ¿Cuál es la voluntad? Hoy te levantaste preguntándole a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que haga? O sea, no es tan difícil. Solo hay que estar dispuesto a pagar el precio. Y ese precio sí conlleva un sufrimiento. No hay lugar para comodidad, no hay lugar para simplezas. Pensemos en el Getsemaní. ¿Puede ser o no? ¿Te vas a ir pensando en este pasaje? Cuando llegues a tu casa, ¿lo vas a leer de nuevo?
Para mí, leyendo este pasaje, fue muy lindo porque esta mañana compartí un link de YouTube del himno. Bueno, me ponía a orar y escuchaba este himno. Y no soy mucho de los himnos, como le dije. Pero tengo acá todavía el tema, la canción, no lo conocía bien, la habré cantado, no sé, mucho, o la hemos cantado, creo, acá varias veces. Pero toda esa carga, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que el Señor llevó y cargó en la cruz, ¿no te motiva a vivir para Él? ¿No te motiva la estantería de tu vida? O sea, algo tiene que pasar en el corazón. Algo tiene que pasar ante este momento, ante este relato. No puede ser que no pase nada en el corazón del creyente. No puede ser que nos vayamos en esta mañana de la misma manera en la que hemos entrado. Tengo que salir con el deseo de que amo más al Señor, o de que quiero amar más al Señor, o de que quiero conocer más al Señor. Y estar dispuesto a pagar el precio de seguirle. No voy a hablar más porque ya no hay más nada que decir. Y hay mucho para pensar, mucho para volver a nuestras casas y reflexionar. ¿Sí? Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, Señor, venimos a tu presencia para darte gracias, Padre, por tu santa palabra que en esta mañana hemos podido abrir y ver y contemplar aquel sufrimiento, Señor, vivido en el Getsemaní por cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque hiciste la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por la muestra de tu amor incondicional, un amor eterno, por haber llegado a la cruz para cargar todos nuestros pecados, para que hoy cada uno de nosotros podamos vivir en la gracia, para que hoy cada uno de nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Padre Celestial, como iglesia, que podamos hacer tu voluntad, como iglesia que podamos estar dispuestos, Señor, a sufrir por ti, sabiendo que el siervo no es mayor que su Señor. Padre Celestial, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a cantar ahora, ahí va a pasar David. Vamos a ir y tratemos de reflexionar y pensar en la letra de este himno, ¿sí? ¿Puede ser? Ahí viene el David. Gracias. Ahí los hermanos libres a veces tenemos costumbres raras que no sé bien de dónde salen. Es interesante ver cuántas veces en la Biblia las cosas se hacen en el orden que estamos haciendo ahora con el himno este, ¿no? La exposición de la palabra, siempre hay un profeta, un escriba diciendo la ley del pueblo. Y como resultado de eso, después viene un momento de adoración, de alabanza del pueblo en respuesta a la palabra de Dios. Por lo general lo acostumbramos a hacer al revés. Primero el tiempo de alabanza, como que la alabanza te prepara para la palabra. O tendría que ser todo lo opuesto. Uno ve la grandeza de Dios en la Biblia, ve su obra, ve lo que lee, ve lo que hace por nosotros,
Y todo eso nos lleva a adorar y alabar. Así que cómo quedan las cosas hoy me parece perfecto, ¿no? Cantemos este himno con todo lo que nos compartió Gustavo en mente, y así que la alabanza sea realmente de corazón para Dios. Suprema.
nos ayudes, Señor, a que esto sea una realidad en nuestra vida. Señor, confesamos que nos falta mucho para poder aplicar esto, Señor. Si nunca nos olvidáramos del sacrificio de Cristo, Señor, también nunca pecaríamos. Pero a veces nos olvidamos, a veces en nuestra vida pecamos, Señor, por falta de fe, por preocuparnos por cosas, Señor, materiales, cosas temporales. Pecamos incluso haciendo, Señor, tantas cosas que no te agradan, pero porque en esos momentos nos olvidamos de ti. Señor, que podamos vivir, Señor, presente el costo que tuvo nuestra salvación, presentes del sacrificio de Cristo, de todo lo que estuvo dispuesto a hacer, Señor, para santificarnos, para salvarnos, para que hoy podamos tener una relación contigo. Padre, queremos agradecerte por estos símbolos, Señor, por esta copa, por este pan que vamos a compartir ahora. Señor, símbolos justamente del cuerpo, la sangre de Cristo, de aquello que Él, Señor, entregó por nosotros, Señor, de su agonía, Señor, que empezó, Señor, mucho antes de la cruz, como decía recién Gustavo, Señor, desde el Getsemaní mismo Él ya estuvo sufriendo, Señor, por nosotros. Queremos pedirte que bendigas, Señor, este pan, Señor, al pasar de mano en mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de compartir el pan, voy a leer un par de versículos. En 1 Corintios, ya lo hemos leído muchas veces, dice que porque yo recibí del Señor lo que es el mismo, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una aclaración antes de pasar el pan, la copa. Por ahí había que haberlo aclarado antes. No sé si se dieron cuenta, seguramente todos sí. El líquido que está dentro de la copa ha cambiado un poquito las últimas semanas. Un poquito, no mucho. Antes tenía alcohol, pero ahora no tiene alcohol. Pero es solo un pequeño cambio porque el producto sigue siendo lo mismo, el fruto de la vid. Yo sé que por ahí a alguno le cayó mal que le cambiamos de golpe el vino sin avisar. O por ahí alguno piensa: pero si Jesús mandó tomar vino, porque ahora me lo cambian por jugo. Bueno, en realidad lo que el Señor mandó es hacer esto en memoria de mí. Ese es el mandamiento. Que cuando participemos de los símbolos, el sentido sea hacer memoria de Él en la cruz. Si es cierto que tiene que ser pan, tiene que ser no necesariamente vino. Ustedes saben que en la Pascua no se consumía nada fermentado. O sea, el pan era sin levadura. Así que el pan que usamos tantos años antes en la Santa Cena no iba. Si vamos a lo específicamente, es mucho más parecido a la galletita esa, porque no tiene levadura, porque es más parecido a lo que comieron en aquel entonces. E incluso el vino era, según la mayoría de los estudiosos creen, jugo de uva, sin fermentar, era fresco. O sea, no había tenido todo el proceso de fermentación y corrupción, por así decirlo, de la uva, sino que era un jugo fresco, sin todavía fermentar, porque en la Pascua no se podía comer nada fermentado. Entonces lo que tomamos ahora, el jugo de uva, y no lo hacemos por ser más bíblicos, o sea, lo hacemos por cuidar al hermano, por ahí alguno que el vino le afecta por un trasfondo de adicciones o cosas por el estilo, pero ya que estamos, el jugo de uva es más apropiado para la Santa Cena que el vino en sí, si vamos a lo que tomaron en aquel entonces. Igual no hay que preocuparse tanto si la copa es chiquita, grande, de plástico, de madera, de plata. Lo que hay que preocuparse es
siempre que hagamos esto y participemos de este pan y esta copa, hacerlo en memoria de Cristo. Ahora sí vamos a participar de nuevo. Después que el Señor partió el pan y lo repartió entre sus discípulos, tomó la copa, la bendijo y le dijo: este es el nuevo pacto, es mi sangre, la base del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Es la nueva forma, Señor, que Dios se acerca al hombre a pesar de haber pecado y haberse portado mal. Dios nos sigue queriendo, nos sigue protegiendo y tiene una misericordia enorme con nosotros. Respetemos la voluntad de Dios, respetemos la copa y respetemos el sacrificio de Dios en la cruz. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, así ya vamos dando por finalizada la reunión de hoy. Se nos fue un poquito el horario. Un par de anuncios. Uno, bueno, ya lo habíamos anunciado en el grupo de la iglesia el miércoles también, en cuanto al curso que se va a estar dando de hermenéutica. Se ha pensado originalmente para que lo estén tomando todos los líderes, las personas que están trabajando en actividades en distintos ministerios. O sea, no pensado como voluntario, el que quiera lo pueda tomar. O sea, es lindo estar instruyéndose, no por imponer por ahí una materia, un curso o algo, sino porque pensamos que todo aquel que está dando y alimentando a otros con la palabra de Dios tiene que estar primeramente bien alimentado él mismo. Y la hermenéutica es una herramienta, o sea, una materia que suena muy raro, pero no es tan complicada. En realidad te enseña cómo interpretar bien ciertas partes de la Biblia y cómo poder aplicarla bien a la vida de uno, a la vida cotidiana, para poder también enseñar después a otros. Así que le animamos a todos los líderes, siervos que todavía no se han anotado, que se anoten, que me avisen, ya la mayoría sí lo ha hecho. Y la invitación está abierta para toda la iglesia, no es algo exclusivo de los líderes, es algo que a todos les puede ser útil, así que el que se anima a hacer el cursito me avisa después y lo anotamos. Tiene un costo, no es gratis. El costo es por un material, un libro que se va a estar dando para hacer prácticas en la semana. La idea es que hay una clase virtual una vez por semana que va a ser los martes a las 8:30, pero después hasta la próxima clase vas a tener un librito para ir llenando y estudiando y aplicando lo que uno va viendo en la clase, teórico-práctica, digamos. Y después de la clase va a haber un examen final, eso no le habíamos dicho, se están enterando ahora muchos, van a tener que rendir examen. Pero no se asusten con todo eso, es accesible para todos. Así que los animamos, a los que todavía no se anotaron, que se anoten, y si no después los estaré llamando. Bueno, eso por un lado. Por otro lado hay cumpleaños. Hoy es 28, ¿no? Sí. Están dormidos, ¿qué les pasa? El frío. 28, así que vamos a hacer desde el 22 tocaría. 21, Valentina Prudencio, le habíamos cantado el... Bueno, igual no tarde. Están leyendo a abril. Están leyendo a abril. Tenés que leer los primeros, del 1 al 3 de abril. ¿Y por qué me dan el abril si estamos en marzo? ¿Y por qué esta semana empieza abril? Perdón. Se ve que en marzo no había más. Marzo. ¿No había más? No. 1, 2, hasta me puso una rayita hasta donde hay que... ¿Ven? ¿Por qué no le... Está todo revisado. Omar Campillay, el 1 de abril. Ya estamos en abril. Bueno, después si alguien le quiere mandar un saludo. Nora Char. Nora tampoco estaba, no. Después le pueden mandar un saludito. Y Ruth de Pringles, supongo que vino a la primera reunión. Así que no. Bueno, la mandé tampoco al frente así. Bueno, acá vayan a salir. Bueno, después le van a hacer una vuelta por el hiper a ver cómo subieron todos los precios y de paso la salud. Sí. Se cae más caro. Bueno. Aniversarios, no por esta semana. La semana que viene recién. Soledad y Marcelo Dalmis. El que cumple hace poquito es Mateo, que está ahí, el de Diego y de Mateo, ¿cuántos años, Mateo? 6. Está grande, ya que va a ser un dorado primero. Muy bien, Mateo. Primero. Qué lindo empezar la escuela de esta forma. Bueno, le vamos a cantar un feliz cumpleaños entonces a Mateo. Venga el músico. Está disfrutando de su primer grado. Va que cada 3 semanas va. Sí. Cada 2. Va. Lo que hubiera dado yo cuando iba a la escuela por ir semana por medio nomás. Se no se podía.
Un aniversario muy particular me dejaron anotado acá. El 23 de marzo del año 1972, 8 años antes que yo naciera, claro, no duda. No, 8 no. Se compró este edificio para la iglesia. Hace 49 años que está la iglesia congregándose en el lugar, bueno, primero en la esquina, después se fue todo ampliando y modificando. En el terreno. No, yo me acuerdo de cuando era chico me traían las reuniones acá en la esquinita. Sí, vos no habías nacido todavía. Así que el año que viene, a los 50 años, no sé qué vamos a hacer, puede ser que no haya pandemia, Sí, con la casa. tiramos la iglesia por la ventana, No. Mejor tengo una ventana por vivir. Bueno, si no hay más anuncios, no me olvido nada, ¿no? ¿Hay alguna actividad? No sé. Las mujeres Tiene tuvieron... muchos años. Si no, si la iglesia cumple 50, vos no, mejor no saquemos la cuenta. Bueno, las mujeres tuvieron su reunión el sábado, les fue bien, me dijeron, sí, comieron, obviamente. No hay reunión femenina sin comida. Igual, últimamente viene bastante más tranquila comida, más palabra de Dios, más la gana que... Me está hundiendo mal. Bueno, porque no hicimos las reuniones de hombre, todavía decían asado, choripán, no sé. Dejemos hablar para abajo. Volvamos a lo que estábamos. Terminamos ya nuestra reunión de hoy. Vamos a orar para retirarnos. Ahí, como siempre, está, antes de hablar voy a ver, está, la caja de la ofrenda en la silla. Dos aclaraciones. Una, que la que decimos siempre, no se amontonen todos ahí, por favor, tratemos de mantenernos un poquito más dispersos. Por ahí si querés poner la ofrenda y ves que ya hay gente, esperas acá y cuando se va la persona te arrimás y no nos amontonamos todos alrededor de la cajita. Aparte hoy la cajita está muy linda porque Juancito hizo una caja especial para la ofrenda. Juancito quiere que pongamos las dos, le había dicho que vamos a poner las dos cajas, pero no va a ser mucho, tenés que poner en cada una después. Vamos a dejar solo la de Juan por hoy. Es que no tiene bombones. No tiene, si no la abran, es una caja de bombones toda para. No la abran por adentro, no va a haber bombones. O sea, es para poner la ofrenda. Bueno, muchas gracias Juan, está muy linda. Bueno, oramos y ya nos retiramos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites tener esta comunión, tú nos permites reunirnos en esta fiesta, porque es para recordar la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Cristo que si bien tuvo que sufrir, morir, hoy sabemos que está sentado allí a la diestra tuya, Señor, y está también acompañándonos hoy en esta fiesta que hacemos para recordarnos. Gracias Padre, gracias por todo lo que compartimos hoy. Queremos pedirte una bendición especial también sobre la ofrenda que se va a dar, que pueda ser usada para tu honra y gloria, Padre. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.